Estudio número 7, limpieza. Juan capítulo 2, versos del 13 al 22. Este estudio, hermanos, nos llevará a aprender cómo el Señor nos quiere ver siempre en las mejores condiciones. Y es por lo que, primero, lo que Él hace en nuestras vidas cuando lo conocemos es limpiarnos de todo tipo de cosas inadecuadas. Estas pueden ser malas maneras de vestir, malas formas de hablar, de proceder, e incluso nos limpia de malas amistades. Fíjese, hermanos, la suciedad. Cuando el hombre cayó en pecado y cada vez que se hundía en él, el libro del Génesis nos dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Génesis capítulo 6, versos 6 y 7. Desde la caída del hombre, este siempre ha sido y será atraído hacia lo malo, al pecado, a lo sucio. Diferentes personas prominentes fueron seducidas por el pecado para hacer lo que es incorrecto ante los ojos de Dios. Al enemigo siempre le interesa atraer a las personas, a llevar la contraria a lo que Dios quiere que el ser humano sea y se conduzca. Por su parte, el Señor nuestro Dios siempre desea en su corazón el que el ser humano haga el bien y trata en todo momento de llevarlo por el camino correcto. El contraste entre el bien y el mal lo hemos visto detallado a partir de Génesis capítulo 3 al Apocalipsis capítulo 20. Los primeros dos capítulos de la Biblia y los últimos dos no tienen la mancha del pecado y nos da en detalle cómo el bien y el hacer lo correcto triunfa ante el pecado y la suciedad. Hay unos personajes principales en la Biblia: el ser humano, la creación más bella y amada por Dios, motivo por el cual el diablo trata en todo momento de hacerlo llegar a la suciedad. El otro personaje es el enemigo, diablo, Satanás, Lucifer, la serpiente antigua. Este solo desea vernos mal y en las peores condiciones. Trata de seducir para el ser humano tropiece en pecado y así esté en ningún momento limpio y esté siempre sucio, para que el encuentro con Dios nunca se pueda dar. El enemigo, desea alabanza y adoración para él, desea la gloria de Dios para él. El otro personaje es Dios, el Salvador, es decir, Jesucristo, quien ha venido para darnos vida y vida en abundancia, como lo dice él mismo en Juan 10, verso 10. Él entregó su vida para el perdón de nuestros pecados, como usted puede leerlo en Isaías 53, verso 5. Por medio de su sangre tenemos remisión y entrada a la patria celestial. La limpieza del templo, del cual está hablando estos versículos que hemos leído del 13 al 22, es la limpieza que está llevando a cabo en este capítulo 2. Juan nos comenta dos aspectos muy importantes. Número 1, el transformar el agua en vino. Fíjese, empieza Juan con eso, hablando en el capítulo 2 de pasar de una tristeza a una alegría. Es decir, hay un milagro por gracia. Pero ahora, a partir del verso 13, usted empieza a ver, y Juan empieza a narrarnos la limpieza del templo. Es decir, ya no es un milagro por gracia, hoy es un milagro por juicio. Hay un contraste sorprendente entre la escena de la boda y la del templo de Jerusalén. En la fiesta de la boda, Jesucristo era un invitado. En el templo, Jesús es un extraño. Y Jesús, en el templo, en su casa, en la casa del Padre, Él no es bienvenido. El contraste es que en aquella boda de Caná de Galilea, Él es invitado y es bienvenido. Y Él transforma la tristeza en alegría. Y el Señor pasa una situación de adversidad, la pasa para una situación de bonanza. Y ahora acá en el templo, donde el Señor no es bienvenido, a pesar de que es su casa, quiero decirle, hermanos, que hay un milagro, pero un milagro de juicio. En la boda Él hace un milagro de gracia y en el otro un milagro de juicio. Honrarlo es ser bendecido, deshonrarle es para ser condenado. El templo es una figura tanto del cuerpo del Señor como del nuestro. Juan, hermanos, se dedica en su escrito a revelar la deidad del Señor Jesús, a proclamar que es el Hijo de Dios. Como lo dice Juan 20:31, en todo momento nos enseña cómo el Señor se manifestó haciendo milagros y la limpieza del templo no podía faltar
ni tomar mucho tiempo. Para poder seguir haciendo milagros era necesario limpiar todo. ¿Cuál es la solución a lo sucio? La solución es traer limpieza. Veamos qué es lo que incluye la limpieza. Incluye el agua. Cuando el pecado era insoportable más, el Señor Dios, creador de todo y de todos, decidió mandar agua para limpiar y hacer nuevo todo. Usted puede leer Génesis capítulo 7 y el 8, el diluvio universal. Y usted se da cuenta que la solución para el pecado, para limpiar algo, es el agua. También está la dedicación que alguien va a tener para limpiar. Solo aquel que nos ama es el que tomará el tiempo, el que tomará las herramientas adecuadas para limpiarnos, para hacernos conocer la verdad. Juan 8:32. No a todas las personas les gusta limpiar. Hay muchas personas que ven la suciedad y no lo limpian. Ve alguna basura que está en el suelo y no la recoge, no la limpia, le da lo mismo. Para limpiar algo se requiere de dedicación. Ponga atención a eso, es muy importante. Y solo así se obtiene la libertad. El Señor Jesús, en su inmenso amor, nos viste de ropas nuevas, lo cual incluye todo lo que ahora somos. Hay muchos detalles porque quizás haya personas que limpien y lo haga a regañadientes, lo haga a la fuerza, pero solo hay uno que lo va a hacer con mucha dedicación y poniendo detalles. La nueva vida en Cristo, descrita por el apóstol Pablo en Efesios 4, versos del 7 al 32, nos da claramente lo que venimos a hacer cuando tenemos al Señor Jesús en nosotros. Es muy importante conocer, hermanos, que la Pascua estaba por celebrarse. Esta es una festividad donde se conmemora la libertad de Egipto, hermanos. La libertad que el pueblo de Dios experimentó en Egipto. Ellos estaban en esclavitud. El cordero fue inmolado y la sangre puesta en los dinteles de las casas. También es muy importante, como lo dice Deuteronomio 16:16, hermanos, que incluso los animales que vendían, ciertamente estos debían de estar en buenas condiciones y ser aprobados por los sacerdotes para ser presentados como ofrenda por los pecados de cada quien. El error estaba en que ya nadie cargaba su ofrenda y los animales eran comprados dentro del templo, y eso ocasionaba un negocio tanto para los cambistas como para los administradores del templo. Es muy importante que conozca eso. El látigo de cuerdas que el Señor hizo, hermanos, con esto mostró su desaprobación ante la conducta de ellos. También, hermanos, cuando el Señor, hermanos, se da esto y usted ve: el celo de tu casa me consume. El Señor Jesús citó el Salmo 69, verso 9, escrito por David, cuando se habló en mal de él y fue rechazado debido al celo por Dios y por la casa de Dios. Destruid este templo, dijo Jesús, y en 3 días lo levantaré. En todo momento se refirió al templo que representaba su cuerpo, en el cual moraba toda la plenitud de la deidad, como lo habla Colosenses 2, versículo 9. El pecado siempre lleva a caer en suciedad, y solo el Señor Jesucristo podrá darnos la limpieza interna y externa que necesitamos para estar en sus caminos. Entrega tu vida al Señor diariamente, en sacrificio y en consagración constante para Él. Te invito a hacer una oración. Señor de la gloria, Señor Jesús, tú eres el único que puede limpiar mi mente, mi corazón, mis caminos. Señor, toma el control total de mí. Y sé tú llevándome por el camino recto, el camino adecuado, Señor, para agradarte a ti en todo momento. Aleluya a eso. Hermano, quiero desearle que la paz, la gracia y la bendición del Dios Todopoderoso esté de continuo en sus vidas. Que la paz del Señor esté con usted.